Voy a pedir que silencien todos los micrófonos. Bueno, mucho gusto de estar con ustedes nuevamente esta noche. Estamos desarrollando este cursillo de 4 encuentros sobre el potencial espiritual de las tesis metafísicas, metafísica y vida espiritual. En el encuentro pasado, del jueves pasado, hicimos una pequeña introducción general al curso, donde explicábamos que vida espiritual propiamente dicha, como vida de oración, de comunión con Dios, y metafísica son dos realidades distintas. Una realidad de orden espiritual sobrenatural, basada en las virtudes teologales, que es la vida de comunión con Dios, con Jesucristo. Y otra es la vida, digamos así, metafísica, la vida de la reflexión metafísica. Es un hábito natural, digamos, con la sola luz natural de la razón. Pero, como estas tesis metafísicas fueron elaboradas por los pensadores cristianos a la luz de la fe, tienen un potencial muy grande, que es lo que estamos tratando de explorar en el curso, en orden a acercarnos a Dios, sobre todo a través de las criaturas. A través de las criaturas. Entonces, en este segundo jueves, el tema es el de la participación, es decir, las implicancias espirituales de la tesis metafísica de la participación. A diferencia de lo que ocurría con la tesis del existir, del acto de ser, que les decía yo el jueves pasado que es una tesis que nació en el entorno cristiano, y especialmente en Santo Tomás de Aquino, la tesis de la participación tiene una clara procedencia de la filosofía griega. Y más precisamente de la filosofía platónica. Es decir, Platón, nos enseñaba el maestro Comar, es el filósofo de las esencias y de la participación. Y hacía ver, maestro, que en esa síntesis filosófica, cristiana, medieval, el componente platónico era absolutamente indispensable, ineliminable. Tan es así que las corrientes que se inclinaron por un aristotelismo, diríamos así, desplatonizado, fueron cayendo en un materialismo, ¿no? en un aristotelismo de tipo alejandrinista o averroísta que desconocía un aspecto fundamental digamos así, de la verdad total. Entonces, el componente platónico es muy importante en toda la filosofía medieval. En San Agustín es muy obvio, en los padres griegos es muy obvio, y también en Santo Tomás de Aquino. Es decir, que Santo Tomás no es un aristotélico tomismo, sino que es un tomismo que integra, por supuesto, Aristóteles, pero fuertes componentes platónicos. Entre otros, el componente de la participación. Este componente, este elemento del tomismo, que es la doctrina de la participación, fue muy oscurecido, muy ocultado, muy olvidado por toda la línea cayetanista de la filosofía tomista. Gracias a Dios, en el renacimiento tomista del siglo pasado, del siglo XX, hubo filósofos que se ocuparon del tema de la participación, el padre Geiger, por ejemplo, y sobre todo el padre Fabro, que estudió con mucha profundidad los textos de Santo Tomás y mostró allí la importancia central que tiene la tesis de la participación en el pensamiento de Santo Tomás, en la metafísica sobre todo de Santo Tomás. Hay dos grandes libros del padre Fabro que
que son de lectura obligatoria para profundizar en el tema, que es la noción metafísica de participación en Santo Tomás de Aquino, y el otro, participación y causalidad. Ninguno de ellos, creo, está traducido al castellano. No, a lo mejor me equivoco, y alguno de los dos sí. Participación y causalidad estoy prácticamente seguro de que no. Dos obras muy importantes. Así como para la doctrina del existir, yo le subrayaba mucho a Gilson, para la doctrina de la participación le subrayo al padre Fabro. Bueno, la participación en Platón es lo que se llama la metexis, ¿no? La metexis. En Platón, la metexis básicamente apunta a definir la relación entre el mundo sensible y el mundo inteligible. Ustedes saben que Platón sostenía la existencia de dos planos de la realidad. El plano de la realidad sensible, material, que tocamos y que conocemos con los sentidos, y el plano de la realidad espiritual, de la realidad, digamos así, del mundo inteligible, al cual solo accedemos a través del espíritu, o más precisamente de la inteligencia. Entonces son dos planos de la realidad. Uno fundante, permanente, eterno, que es el plano del mundo inteligible, el mundo de las esencias, y un plano sensible, temporal, cambiante, que es el plano de los cuerpos, el mundo de lo sensible, que justamente se caracteriza por participar del mundo inteligible. Entonces, allí aparece este término, metexis, para dar un poco la clave de la relación entre los dos mundos en Platón. Santo Tomás, lo mismo que San Agustín y otros, tomaron esta doctrina y la usaron para explicar la relación de la criatura con el Creador. Es decir, que participación en Santo Tomás significa fundamentalmente algo que desde la criatura explica su relación con el Creador. Hay dos textos que yo les propongo allí de Santo Tomás en la lista de textos que les di, que hablan de la participación, son muy sucintos, pero que dicen lo esencial. El primero dice así, ¿no? Es autem participare quasi partem capere, et idio quando aliquid particulariter recipit, id quod ad alterum pertinet universaliter, dicitur participare illud. Es decir, participar es como tomar parte. Y por eso, cuando algo recibe particularmente aquello que a otro pertenece universalmente, se dice que participa de ello. Se dice cómo tomar parte, quasi partem capere. No quiere decir ser parte de. Cuidado, ¿no? Porque eso sería confundir. Participar no significa acá ser parte de. Cuando se dice que la criatura participa de Dios, y es correcto decirlo así, no significa que sea parte de Dios. En algunos otros planos de la participación se da este ser parte, pero en el plano de la relación entre la criatura y el Creador nunca debe entenderse como ser parte de, sino un quasi partem capere, un cómo tomar parte, que significa que cuando algo recibe particularmente, podríamos agregar de manera limitada, de manera imperfecta, de manera temporal, etcétera, aquello que a otro pertenece universalmente, es decir, de manera infinita, de manera plena, de manera total, se dice que participa de ello. El otro texto de Santo Tomás dice que todo lo que es participado es determinado a la medida del participante, y así es poseído parcialmente y no según toda la medida de su perfección. Es decir, que la participación implica una, diríamos así, reducción de la perfección participada a los límites del participante. El participante es el ser finito, y por ejemplo, cuando se dice que el ser finito participa del ser, o de la verdad, o de la belleza, se entiende que al participarlo lo limita.
al participarlo, lo restringe a sus contornos. Lo hace particular, lo hace imperfecto, lo hace justamente limitado. Entonces, en toda participación está el elemento participado, la perfección participada, que de suyo tiene cierta plenitud, universalidad, y el participante que al recibirla lo limita y lo, digamos, contrae a su orden de perfección limitada. Entonces, este tema es importante, ¿no? Al recibir una perfección, el participante lo limita a su, justamente, particularidad. Y acá es útil una distinción que ustedes la van a entender enseguida, entre dos tipos de participación, por lo menos dos. Hay varias clasificaciones, pero esta es una fundamental. Está la participación predicamental y la participación trascendental. La participación predicamental, por ejemplo, es si yo digo que María o Alberto o Jorge participan de la naturaleza humana. Esto está bien dicho. El individuo de una especie participa de una naturaleza común, que es la naturaleza de esa especie, junto con otros individuos. Entonces, Rin Tin Tin, Lassie y los otros perros participan de la esencia de perro. Y el árbol de la esquina y el otro árbol, etcétera, participan de la esencia de árbol o de la esencia de roble. ¿Sí? Entonces, el individuo participa de una esencia. Pero en esta participación predicamental, aquello que es participado, la perfección participada, la arboreidad o la perreidad o la humanidad, son de suyo finitos, limitados, aunque universales, es decir, la esencia de hombre, la esencia de árbol, la esencia de perro. Esta participación predicamental se caracteriza porque la perfección participada, la arboreidad, la perreidad, la humanidad, no existen separadas de los individuos que lo participan. No existe el hombre separado de María, de Alberto o de Jorge. No existe el perro separado de Rin Tin Tin, Lassie o como quiera se llame el perro que ustedes quieran poner. No existe el árbol separado de aquel roble, de aquel cedro o de este manzano. Sino que la perfección participada existe individualizada en los diversos sujetos participantes que la poseen. No sé si se entiende. Es un poco técnica esta explicación, pero lo van a entender cuando yo les diga, o les explique la perfección trascendental. La perfección trascendental, en cambio, la participación trascendental es una participación de perfecciones que de suyo no implican limitación. A diferencia de la humanidad o de la perreidad o de la arboreidad, que de suyo implican limitación, finitud, la bondad, la verdad, la belleza, el ser, no implican de suyo limitación. Y por eso no es contradictorio decir que estas perfecciones existen de manera pura, es decir, de manera imparticipada, en su plenitud, diríamos así, de realidad. Es decir, además de existir cosas verdaderas, puede existir la verdad total. Además de entes que tienen el ser de manera limitada, puede existir el ser total. Además de existir las cosas bellas, puede existir la belleza plena y total. Además de existir cosas buenas, puede existir la bondad plena y total. No sé si se entiende. Y Platón
no llegó a distinguir con claridad entre una participación predicamental y una participación trascendental. Y por eso, junto con la belleza en sí, en el mundo inteligible, la belleza en su plenitud, su esencia, junto con la verdad en sí, junto con la bondad en sí, puso a la humanidad en sí, puso a la arboreidad en sí, puso a la corporeidad en sí. ¿Se entiende? Es decir, hipostasió las perfecciones predicamentales, cosa que no se podía hacer. Sí se puede hipostasiar las perfecciones trascendentales, pero no las predicamentales. Entonces, lo que hace Santo Tomás es tomar toda esta doctrina y clarificar. Entonces dice, es verdad que existe la belleza en sí, es verdad que existe la verdad en sí, es verdad que existe la bondad en sí, pero no existen como ideas separadas entre sí, sino que convergen en un único ser en sí, que es Dios. Dios es el ser en sí mismo, Dios es la verdad en sí mismo, Dios es la bondad en sí mismo, Dios es la belleza. Las perfecciones puras, trascendentales, en Dios convergen en un único ser. Y todas las criaturas participan, es decir, poseen de manera limitada, imperfecta, cambiante, particular, esas perfecciones que en Dios se dan de manera plena y total. Es decir, cada criatura participa del ser, participa de la bondad, participa de la verdad, participa de la belleza, según su esencia. Y aquí la esencia cumple una función, diríamos así, de vaso receptor de esas perfecciones. Es decir, cada esencia finita, cada ente finito es como un vaso que recibe según su medida, según la medida de perfección que posee, mayor o menor, un determinado grado de ser y con él de bondad, de belleza y de verdad. No sé si se explica. Y ahí engancha con la doctrina de la causalidad. Todo lo que es participado es causado por aquel que posee la misma perfección por esencia. Entonces las criaturas reciben el ser por participación de parte del que posee el ser por esencia. Reciben la bondad por participación de parte de aquel que es la bondad por esencia. Reciben la verdad por participación de parte de aquel que es la verdad por esencia. ¿Se entiende? A ver, un minuto. Perdón. Ya estoy de vuelta. Bueno, toda esta explicación es muy sucinta, muy esencial, pero explica por qué propiamente no se dice que Dios participa a las criaturas, sino que son las criaturas las que participan de Dios. ¿Se entiende? Es decir, de parte de Dios se habla de comunicar. Dios comunica el ser, comunica la verdad, comunica la bondad, comunica la belleza a esa esencia particular, finita, que es cada ente. Y cada uno de estos entes particulares recibe, es decir, participa, recibir y participar significan casi lo mismo, esas perfecciones puras o trascendentales. Con esta doctrina, Tomás de Aquino, y inspirándose en los maestros cristianos previos a él, por ejemplo en San Agustín, logra de alguna manera una especie de síntesis, esto es un poquito imperfecto, mal dicho, síntesis entre trascendencia e inmanencia. Propiamente hablando, Dios es trascendente al mundo. Esto significa que el mundo no es Dios y Dios no es el mundo.
Y conviene empezar esta clase, esta meditación, estableciendo esta distinción clara. Dios no es el mundo es criatura. El mundo tiene el ser por participación, no es parte de Dios, sino que participa el ser de Dios a través de una acción creadora y sostenedora en el ser. Entonces, Dios no es la criatura y la criatura no es Dios. Sin embargo, entre la criatura y Dios no se da el mismo tipo de alteridad que se da entre una criatura y otra. Cuando yo digo que no soy María y María no es Alberto, estamos estableciendo una alteridad, si se quiere, más radical, distinta, entre dos entes creados. La relación entre criatura y creador es una relación única que tiene el creador con cada una de sus criaturas, que, por un lado, es necesario decir alteridad, Dios es un otro respecto de Alberto y Alberto es un otro respecto de Dios, pero al mismo tiempo es tan estrecha la relación que Alberto no existiría, no subsistiría si no fuera por la participación del ser que le da el creador. Como dice Guardini por allí, Dios no es otro sino Dios. Es necesaria la categoría de otro para no caer en el inmanentismo. Pero Dios no es otro sino Dios, es otra cosa, es distinta la relación entre cada criatura y el creador que la que existe entre una criatura y otra. Es la relación de participación. Entonces, por un lado está la trascendencia, pero al mismo tiempo hay una cercanía, hay una inmediatez, se puede decir así, hay una intimidad absolutamente única entre cada criatura y su creador. Oportet quod Deus sit in omnibus rebus et intime, dice Santo Tomás. Es necesario que Dios esté en todas las cosas de manera íntima. Ustedes saben que en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, estuvo este movimiento Sturm und Drang, estos, como si fuera un prerromanticismo alemán, donde trabajaban Herder, Goethe, Schiller y otros. Y ellos tenían una especie de combate así estructural contra lo que ellos llamaban el Deus extramundanus. El Deus extramundanus. Hay una frase de Goethe que está buenísima. ¿Qué sería un Dios distante y lejano? Contra el deísmo. Contra el deísmo. Y muchas veces se entiende la trascendencia cristiana en un sentido deísta. Y Dios no es un Deus extramundanus. Dios no es el mundo, pero está en el mundo. Y está en cada criatura del mundo de manera íntima. Oportet quod Deus sit in omnibus rebus et intime. El inmanentismo divino, tipo Hegel y otros, vino un poco como respuesta a ese Deus extramundanus. Como que se fueron al otro lado, identificaron a Dios con el mundo y al mundo con Dios. Pero con esto se disuelven las criaturas, cada una de ellas pasa a ser nada más que parte de Dios y pierde su entidad propia. Y se pierde la distinción. Entonces, con la doctrina de la participación, decir que la criatura participa del Creador, se expresa una cercanía en la distancia, una paradoja de distancia y cercanía, que es un tipo de relación única que se da en el orden metafísico. Entonces, distancia y cercanía, trascendencia y, entre comillas, inmanencia, presencia, intimidad del creador a la criatura y de la criatura con el creador. Esto es lo que nos ayuda a
entender la doctrina de la participación, esta cercanía en la distancia, o mejor dicho, en la distinción. Cercanía en la distinción. Y esto significa que las criaturas tienen algo divino, sin ser Dios. Est aliquid divinum in rebus. Hay algo divino en las cosas, aunque ellas no son Dios. Y este algo divino es ese ser, es esa verdad, esa belleza, que por esencia pertenecen a Dios. El ser, propiamente hablando, pertenece a Dios por esencia, y a nosotros por participación. Y lo mismo las demás perfecciones trascendentales. Sobre esta base doctrinal, que acabo de resumir lo mejor que pude en un poco menos de media hora, es que voy a desarrollar esta propuesta hoy de las implicancias espirituales de la doctrina de la participación. Y me voy a centrar como en tres puntos, tres grandes temas que están muy relacionados entre sí, y todo el curso está muy relacionado entre sí, porque de lo que dije el otro día a lo que dije hoy hay mucho parentesco, obviamente, ¿no? Pero voy a hablar primero de la autotrascendencia de la criatura. ¿En qué sentido digo que la criatura se trasciende a sí misma? Segundo, voy a hablar de concupiscencia y conducencia. Concupiscencia y conducencia. Y finalmente voy a abordar el tema de la profundidad. El tema de la profundidad. Vamos a comenzar con esto de la autotrascendencia de la criatura. Y comienzo citando, lo tienen allí en los textos, Comar nos había ofrecido hace muchos años un manuscrito, un trabajo sobre la participación, con textos. Y uno de ellos era de él, escrito por él, que es esto que tienen allí ustedes, ¿no? Nada es tan finito que no tenga algo de infinito. ¿Verdad? Nada es tan finito que no tenga algo de infinito. En los límites de su esencia, siempre. Nada es tan cambiante que no tenga algo de permanente. Es decir, aún una realidad muy cambiante como es la criatura, por ejemplo, corporal, tiene componentes permanentes. Es más, sin esos componentes permanentes no se explicaría el cambio, porque siempre el cambio tiene un sujeto permanente a través de, digamos, al cual le acontecen los cambios. Nada es tan contingente que no tenga algo de necesario. El otro día veíamos la contingencia del mundo creado y nos apoyábamos sobre la contingencia para meditar sobre la maravilla del existir. Hoy decimos sí, pero aun cuando la criatura es contingente, tiene componentes necesarios. ¿Sí? Nada es tan temporal que no tenga algo de eterno. Hay toda una filosofía historicista a fines del siglo XIX y principios del XX, y duró unas décadas más con Martin Heidegger, que subraya el carácter temporal del ser, ¿no? El ser es tiempo, ¿sí? Y acá se dice, como quería Max Scheler, ¿no? Algo eterno en lo temporal. Por ejemplo, un instante de plenitud en el mundo temporal tiene algo de eterno, ¿sí? Hay un curso de Comar, un curso anual que se llama Tiempo y Eternidad, donde explica esta relación entre el tiempo y la eternidad, ¿no? No hay nada tan temporal que no tenga algo de eterno. Lo eterno en el hombre, escribió Scheler, ¿no? Sobre lo eterno en el hombre. Nada es tan material que no tenga algo de espiritual. Es decir, las cosas son materiales, pero su estructura, su sentido, su esencia tienen rasgos espirituales. Nada es tan relativo que no tenga algo de absoluto.
Nada hay tan particular que no tenga algo de universal. ¿Por qué? Porque todas las cosas son participación. Son estructuras, son entes por participación. Y entonces, eso, lo universal en sí, lo absoluto en sí, lo espiritual en sí, lo eterno en sí, lo necesario en sí, es Dios. Pero la criatura que es finita tiene siempre algo de ese componente infinito. Eso nos lleva, si lo hacemos, digamos, si lo transformamos en una meditación sobre la creación, sobre las cosas, nos lleva de alguna manera a descubrir esa presencia de Dios en las cosas, ¿no? En la criatura, en ese árbol, en ese pájaro o en esa piedra dorada por el sol de la que hablaba el otro día Marcel Descourt, está la presencia del Creador. Está la presencia del Creador. Romano Guardini, en El fin de la Edad Moderna, tiene una notita a pie de página. Ustedes saben que ese escrito, El fin de la Edad Moderna, es un escrito quizá el más pesimista de Guardini. Por momentos es pesimista. Guardini, el segundo Guardini, tiene rasgos así pesimistas. Y el más pesimista, el más preocupado de todos sus libros fue El fin de la Edad Moderna. Fue escrito más o menos en el año 55, poco después unos años después de la Segunda Guerra. Guardini quedó devastado por la Segunda Guerra Mundial, espiritualmente, anímicamente, y escribe este libro con honda preocupación. Y en una nota a pie de página dice esto, que es muy parecido a lo que había dicho en Religión y Revelación y que leímos el otro día, ¿no? Todo ser que existe es más que sí mismo. Fíjense, todo ser que existe es más que sí mismo. Todo acontecimiento significa más que su estricto cumplimiento. Todo se relaciona con algo que está por encima o más allá. Únicamente partiendo de allí, cada cosa adquiere su plenitud. Esa Dichte der Wirklichkeit que decíamos el otro día, esa densidad de realidad que decía el otro texto, esa religiosa valencia, esa valencia religiosa de la que hablábamos el otro día, se explica por la participación. Es decir, únicamente partiendo de este más que sí mismo de cada criatura, cada cosa adquiere su plenitud. Es decir, que una mirada sobre una criatura que vea solo su finitud, o solo su condición cambiante, o solo su condición material, o solo su condición relativa, no hace justicia a esa realidad. No la registra en su entero espesor de realidad. Porque deja de ver ese más que sí misma que cada criatura y que cada ente tiene. Piensen en las cosas materiales, en las personas, en las situaciones. Si eso desaparece, dice Guardini, las cosas, como las instituciones, pierden su contenido, pierden su fuerza y ya no convencen. Se podría decir que la secularización es un término que tiene muchos significados, no voy a entrar ahora en detalle, pero acá entiendo por secularización la expulsión de todo lo divino en el mundo. La expulsión de todo lo divino del mundo y del hombre y de la persona humana en particular, que es como el último residuo del cual la cultura contemporánea trata de expulsar lo divino. Es decir, es la expulsión del carácter divino del ente, de la criatura. Es la expulsión es la negación de la participación. Más, como él decía siempre, que el ateísmo contemporáneo, más que ser una negación directa de Dios, es una negación de su presencia en las criaturas.
en términos nuestros de este curso y de esta clase, es la negación de la participación. La criatura es vista exclusivamente en su condición finita, en su condición temporal, en su condición cambiante, en su condición particular, etc., en su condición relativa, y no es visto en ella el componente, la religiosa valence, la valencia religiosa, el carácter divino, su carácter participado. Entonces, tanto las cosas como las instituciones pierden su contenido, pierden su fuerza y ya no convencen. Es lo que decía Guardini el otro día también, pierden su capacidad de convencer, de mover. Y esto lleva, esta negación de la participación, este dejar de ver lo divino en las cosas, lleva a la negación de Dios. Es decir, en el sentido de ver el mundo cada vez más como una realidad absolutamente autosuficiente. Si la ciencia nos dice que el mundo brota de una mera explosión, y eso es todo, y esa es la explicación total y última de la realidad, el mundo queda como autoexplicado, como diríamos, satisfecho, si se puede hablar así, como autosuficiente. Esto es lo que quería decir. Y esta autosuficiencia del mundo es la que termina en el ateísmo propiamente dicho, es decir, en la negación de Dios. Y por supuesto la negación de toda revelación, porque la revelación presupone de alguna manera la existencia de Dios y su posibilidad de manifestarse, es decir, su carácter trascendente, su carácter personal. Y eso es lo que viene a decir Guardini en el otro texto que tienen ustedes allí. Vamos a leerlo nuevamente. El mundo, dice Guardini en este texto, es de un ensayo que se llama Preocupación por el hombre. En realidad el ensayo se llama Lo Santo de Nuestro Mundo, está en un libro que es una colección de ensayos que se llama Preocupación por el hombre. Dice, el mundo se cierra cada vez más sin dejar agujeros. Cada vez más se cimenta más decididamente el mundo en el sentir de la época como lo uno y lo único, como naturaleza dada sin más y como cultura dueña de sí mismo. Por eso el hombre, dice Guardini, debe volver a poner en su mirada el mundo como por primera vez partiendo de su origen interior. Volver a poner en su mirada el mundo como por primera vez partiendo de su origen interior. Debe aprender a ver otra vez sus formas y relaciones. Debe ver, dice Guardini, no solo pensar, no solo afirmar, fíjense, sino ver con los ojos que el mundo no es solo naturaleza, sino obra de Dios. Hay un ensayo de Guardini que está dentro de un librito que se llama Los sentidos y el conocimiento religioso. Es un ensayo sobre la mirada, es un comentario al texto de Romanos 1:20, donde dice que a través de la visión de las criaturas se puede intuir la existencia de Dios. Es decir, perea que facta sunt intellecta conspiciuntur, ¿no? Las cosas de Dios se pueden ver por aquellas cosas que han sido hechas bien entendidas, para decirlo en una traducción medio rápida, ¿no? Es un texto famoso que la Iglesia utiliza para mostrar que a través de la razón natural se puede llegar a la existencia de Dios, es decir, Romanos 1:20, ¿no? Guardini toma ese texto y lo explica diciendo que si vemos bien la criatura en su profundidad, en esa visión de la criatura en su profundidad, vemos al Creador. Es un poco extrema la tesis, pero tiene su razón de ser, tiene que ver con el intellectus, con esa capacidad que tiene el hombre de la visión intelectual, ¿no?
Por supuesto que es un don que se nos dé esta intuición de Dios en la criatura, pero no es imposible. Entonces, dice, no solo pensar, no solo afirmar, sino ver con los ojos que el mundo no es solo naturaleza, sino obra de Dios. Me acuerdo un día estaba con Carlos Velasco Suárez, que era un gran amigo y discípulo del maestro Comario, un gran médico. Estábamos comiendo algo por ahí por la zona de la Recoleta, y había un pajarito que estaba volando, ¿no? Y Carlos me dijo, ¿ves, Alberto? Míralo bien el pajarito. Es evidente que existe Dios, ¿no? Bueno, es esta, ¿no? Es esta evidencia, ¿no? Las cosas, no solo pensar, no solo afirmar con la ratio, sino ver con los ojos del espíritu, que el mundo no es solo naturaleza, sino obra de Dios. Que el hombre no está encerrado en el mundo, sino que puede salir a la libertad. Ciertamente, dice Guardini, no como si descubriera de algún modo un agujero en el conjunto, o abriera una ventana en la pared, sino en cuanto que el mundo es el rostro por el cual mira a Dios. Fíjense esto. El mundo es el rostro por el cual mira a Dios. Y a la luz de esta mirada, puede el hombre lanzar su mirada hacia la libertad de Dios. Pero en la apertura que así se produce, pueden, me falta la palabra pueden, ahí escribí mal, pueden encontrar un sitio mucho más fácilmente la palabra de Dios y la figura de Cristo. Es decir, desde el punto de vista, llamémoslo así, técnico, la filosofía y en particular la metafísica es preámbula fidei, preámbulo de la fe. ¿Qué significa preámbula fidei? No es solamente un conocimiento cronológicamente anterior o previo. No significa eso. Significa que un filosofar abierto a la trascendencia, que puede llegar a ver al creador en la creación o a través de la creación, se abre a un Dios al cual luego se reconoce en la revelación. No sé si se entiende. Son dos caminos distintos. La revelación natural nos lleva a Dios creador. La revelación sobrenatural es la que se nos da a través de Jesucristo, primero a través de la experiencia del pueblo de Israel y después a través de Jesucristo, que nos trae la plenitud de la revelación sobrenatural. Él es la revelación del Padre. Pero la fe es la adhesión a la revelación que nos trae Jesús, o a Jesús mismo como revelación del Padre. Pero el hecho de estar abiertos a un creador nos abre el camino, como dice Guardini acá, un sitio mucho más fácilmente para la palabra de Dios y la figura de Cristo. Un mundo cerrado en sí mismo también nos cierra a la revelación y por ende a la vida espiritual propiamente dicha. Porque la vida espiritual propiamente dicha es la adhesión de todo el corazón a la verdad revelada en Jesús y al encuentro con ese Dios que se nos revela en Jesús. Entonces, el mundo en el que vivimos, según la doctrina de la participación, es un mundo que lleva más allá de sí mismo. Un mundo que se autotrasciende en este sentido, que va más allá de sí mismo y remite a algo más allá de sí mismo. No se cierra en sí mismo, sino que se abre justamente a la trascendencia. Este sería el primer punto. Es decir, que la doctrina de la participación nos enseña que el mundo remite a algo más allá de sí, que le da su fundamento y que le da su sustento. El segundo punto, les decía, es el de la concupiscencia y conducencia. Esto tiene más que ver con la vida moral, si se quiere, o con el cómo debe ser nuestra relación con las criaturas y en particular con las criaturas corporales.
tiene mucho que ver con el tema de la unidad sustancial, como vamos a ver enseguida. Comar hacía una contraposición entre concupiscencia y conducencia. El concepto de conducencia es un concepto que en principio tiene su carta de ciudadanía en el terreno de la electrónica, si no me equivoco, es decir, materiales que son conducentes de la electricidad y materiales que no son conducentes de la electricidad, ¿no? Es decir, que conducen o que no conducen. De ahí viene la palabra conducencia. Acá se hace un uso que veremos que el autor que lo usa en este sentido filosófico, ético y espiritual, es Jaume Bofill y Bofill, un tomista barcelonés, catalán, que Comar apreciaba mucho, ¿no? Entonces, Comar hace una comparación entre concupiscencia y conducencia en nuestra manera de relacionarnos con las cosas. Concupiscencia no se refiere solamente, digamos, a la relación, por ejemplo, a temas de castidad, ¿no? También, pero es más amplio el concepto, alude a un relacionarnos con las cosas de manera posesiva, buscando nuestra propia satisfacción, diríamos así, y practicando lo que Comar llamaba la abstracción sensual. La abstracción sensual. ¿Qué es la abstracción sensual? Contrapuesta a la abstracción intelectual, que separa lo espiritual, lo intelectual de lo sensible, la abstracción sensual separa lo sensible de lo espiritual para quedarse con lo meramente sensible. ¿Se entiende? Eso es la abstracción sensual. Es un recorte de la realidad. Cuando un hombre se relaciona con una mujer solamente apuntando a la dimensión sexual, por ejemplo, y no mirando a la persona, está relacionándose, realizando una abstracción sensual. Se está quedando solo con lo sensible y entonces se habla de sensualidad. Sensualidad es justamente quedarse con lo sensible desglosado de su dimensión espiritual, de su autotrascendencia, de su ir más allá de sí mismo. No son las criaturas las que nos alejan de Dios, sino un uso sensual de las criaturas, es decir, recortando su dimensión sensible, dejando de lado su dimensión trascendente. Voy a detenerme un poco en este autor, Jaume Bofill y Bofill, que en cambio propone un concepto totalmente opuesto, que es el de conducencia. Las cosas de suyo las cosas materiales de suyo son conducentes. De suyo llevan más allá de sí mismas. Es decir, de suyo buscan autotrascenderse y remitir al Creador. Dice allí estos pasajes que les puse de Jaume Bofill y Bofill. Dice, trascender entonces el plano de las realidades mediales no es otra cosa sino constituirlas formalmente como tales. Fíjense, trascender el plano de las realidades mediales no es otra cosa sino constituirlas formalmente como tales. ¿Qué son las realidades mediales? Las realidades mediales son las criaturas, son las cosas corporales, no son puros medios, y acá hay que ser cuidadoso con esto. Son mediales, pero no son puros medios. Las criaturas no son puros medios. Medio significa algo que conduce al fin. Entonces, las criaturas tratadas como puros medios pueden transformarse en medios para nuestros fines egocéntricos, nuestros fines utilitarios.
Las criaturas son medios para llegar a Dios cuando son vistas como criaturas de Dios, es decir, en su dimensión de autotrascendencia. Entonces, si yo me relaciono con otra persona como criatura de Dios, la veo en su condición, me lleva a Él. En cambio, cuando la utilizo para mi concupiscencia, me lleva a mí mismo. Ahí tenemos la concupiscencia, ¿no? Entonces, trascender entonces el plano de las realidades mediales no es otra cosa que sino constituirlas formalmente como tales, es decir, que me conduzcan al Creador. La realidad corporal, dice después, aspira a volverse en su profundo intención, en su intención más profunda, pura mediación o conducencia. Es decir, me llevan al Creador. Dice tercero, la conducencia es constitutiva de la naturaleza misma de las cosas materiales. Es decir, me llevan más allá de sí mismas. Y en cuarto lugar, dice, en un texto un poco más largo, Bofill y Bofill, en el banquete, en las bodas, en toda fiesta de familia, tipificación de toda relación de espiritual intimidad, la condición medial del cuerpo, de los bienes, de las fuerzas, de los placeres corporales para la vida del espíritu, es claramente visible. En el banquete, en las bodas, ¿no? Todo el designio de fidelidad, de comprensión, de afecto se muestra y se robustece en el símbolo corporal, es decir, símbolo en el sentido que lleva a otra cosa, en el cual encuentran un complemento intrínseco, el lugar ontológico de su manifestación. Es decir, lo sensible como manifestación de lo espiritual. Una intencionalidad superior ad augendum et manifestandum amorem, para manifestar y aumentar el amor, prolonga las intencionalidades inmediatas y las inscribe en el orden del espíritu, en el cual encuentran su cabal justificación. Bueno, la idea de conducencia. Las cosas, las criaturas, las personas son conducentes porque son participación. Hay un texto que no tienen ahí, es muy breve, que es del cardenal Danielou, que decía que todo el secreto de la vida espiritual consiste en transformar a las criaturas de obstáculos en medios para llevar a Dios. Todo el secreto de la vida espiritual consiste en transformar las criaturas de obstáculos en medios para llegar a Dios. Y esto está muy claro en un texto de Santo Tomás que tienen allí, de la Suma Teológica, que de alguna manera lo resume todo esto de la conducencia, ¿no? Las criaturas, en cuanto de ellas depende, no alejan de Dios, sino que conducen a Él. Ahí está la palabra conducen, ¿no? Es decir, las criaturas, en cuanto de ellas depende, no alejan de Dios, sino que conducen a Él. Más que alejen de Él, esto sucede por culpa de quienes las usan sin sabiduría. Qui incipienter eis utuntur, dice Santo Tomás. De las que, digamos, el hecho de que las criaturas se alejen de Dios se debe a que son usadas incipienter, sin sabiduría, sin sabor, de manera no sabrosa. No hay verdadero o pleno gozo de la criatura acá. Cuando la ética clásica dice que la criatura es gozada plenamente, solamente en la templanza, dice algo muy importante. Es decir, acá no se trata de disminución del gozo, sino de intensificación del gozo. El gozo más pleno, más intenso, más profundo, tiene que ver con este uso, entre comillas, uso sabio de las criaturas. Uso sabio de las criaturas. Esto mismo está expresado de otra manera
por San Agustín en su concepto de ordo amoris, que es un tema ético, pero sobre todo espiritual, porque el ordo amoris es el orden de la caridad. Para San Agustín, que venía del maniqueísmo, había sido maniqueo en su juventud y tenía había experimentado una conversión muy profunda, primero al neoplatonismo y después al cristianismo. El tema del mal moral, que es un tema central en San Agustín, siempre es visto del lado del desorden del sujeto en relación con las cosas y no de parte de las cosas mismas. Algo que para nosotros quizá hoy es muy obvio, pero no lo era tanto en su época, donde había mucha influencia gnóstica y maniquea. Cuando se falta, dice Agustín en De Civitate Dei, el mal no está en el objeto, sino en el modo de obrar, porque no existen naturalezas malas. Todo ente es bueno, todo ente es criatura, todo ente es un bien. El problema es nuestro uso de las cosas. Este uso insípido, este uso incipiente, ¿no?, de las cosas. Es decir, usarlas de manera recortada, de manera concupiscente, ¿no? Así la avaricia no es un vicio del oro, sino del hombre que ama el oro desordenadamente y abandona la justicia, que se debe anteponer sin ningún parangón al oro. Es decir, el problema no está en las riquezas, sino en el uso que hacemos de ellas. La lujuria no es un vicio de los cuerpos dotados de gracia y belleza, sino del alma que ama desordenadamente los placeres corpóreos y olvida la templanza con la cual nos unimos a las cosas espiritualmente más bellas e incorruptiblemente más suaves. La vanagloria no es un vicio de la alabanza humana, sino del alma que aspira desordenadamente a la alabanza de los hombres, olvidando el testimonio de su conciencia. Ni la soberbia es un vicio del que da el poder o del poder mismo, sino del alma que ama desordenadamente su poder, despreciando la autoridad más potente y más justa. Por eso, quien ama desordenadamente un bien de cualquier naturaleza, aunque lo tenga, se hace malo poseyendo un bien, y digno de lástima por perder uno mejor. Se hace malo poseyendo un bien, y digno de lástima, digno de compasión por perder uno mejor. Es decir, que lo que Santo Tomás llama uso incipiente, uso insípido de las criaturas, sería lo contrario al ordo amoris. Coincide con la perversio amoris de San Agustín. Entonces me pareció oportuno traer a colación lo que dice San Agustín en sus confesiones, ¿no? Cero te amavi, ¿no? Tarde te amé. ¿no? Pero me voy a detener en el final del primer párrafo, ¿no? Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y fuera te buscaba yo. Y yo insensato me precipitaba en la hermosura que tú creaste. Es decir, en la hermosura participada, ¿no? Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo. Me aprisionaban lejos de ti aquellas cosas que no serían si no fuesen en ti. Es decir, ahí está el desorden, ¿no? Es de aprisionarnos, es estar prisioneros de lo que de suyo es autotrascendente y remite. Bueno, y el final de los 5 sentidos, que es fantástico, ¿no? Llamaste, clamaste, quebraste mi sordera. Fulguraste, resplandeciste y disipaste mi ceguera. Trascendiste y aspiré tu fragancia y ahora suspiro y anhelo por ti. Gusté y ahora tengo ansia, hambre y sed de ti. Me tocaste y me encendí en deseos de tu paz. Los 5 sentidos. ¿no? Los 5 sentidos espirituales, ¿no? Pero tomando la base de lo sensible como justamente porque lo sensible participa de lo espiritual, lleva a lo espiritual. Y acá se ve muy claro
a través de estas imágenes sensibles con las que Agustín trata de expresarle a Dios la fuerza que tuvo esa manifestación que tuvo Dios hacia él, que lo hizo convertirse, ¿no? Por eso el concepto de preámbula fidei no tiene solo sentido teológico, teórico, doctrinal, sino que las criaturas son preámbula fidei, ¿no? Las criaturas son conducentes al Creador. Y con eso estamos yendo al último punto de la clase de hoy, que es el tema de la profundidad. Hay una exigencia de profundidad inherente a nuestra visión del mundo. La profundidad, decía Comar, no es privilegio de nadie. Es decir, existir humanamente es existir, requiere la profundidad. La profundidad no es solo cuestión de los universitarios. Los campesinos de Castilla que visitaba Unamuno eran muy profundos. La universidad, decía Unamuno mismo, no corta las orejas. Es decir, el burro es burro aunque tenga 3 doctorados, porque carece de profundidad, justamente, porque carece de profundidad. Tiene un saber libresco, y por ser un saber libresco es un saber superficial. En cambio, el campesino puede tener un saber muy profundo, muy sabio, porque tiene profundidad. Puede no tenerla, por supuesto, ¿no? Pero si la tiene que ver, el sabor del saber tiene que ver con la profundidad. Y decía que es una exigencia de la vida espiritual, la profundidad. Es una exigencia de siempre mayor hondura. Es un camino que no tiene el límite, que no tiene el fondo, nunca se llega en toda la hondura que tiene la realidad, que tiene el ser, que tiene la creación. Nunca se llega al fondo, nunca se llega a tocar fondo. Esto lo dice muy, muy bien Hans Urs von Balthasar en el texto que vamos a leer, que tiene todo que ver con la doctrina de la participación. Porque en definitiva, la hondura del ser, de la cual nos va a hablar von Balthasar acá, se debe a que es un ser participado. Dice en un ensayito que se llama La esencia de la verdad, Hans Urs von Balthasar: un pensamiento que no se estremezca ante el constante misterio del ser. Es decir, el misterio del ser. En teología sabemos que Dios es misterio, ¿no? El misterio que se reveló en Jesucristo. Pero la creación también es misterio, justamente porque es creación. Un pensamiento que no se estremezca ante el constante misterio del ser, ante este mar de verdad que por esencia no puede agotarse, jamás puede comprenderse a sí mismo ni a su objeto. Es decir, lo que nos dice von Balthasar es que un pensamiento que ignore el misterio se ignora a sí mismo. Un pensamiento que ignore el misterio se ignora a sí mismo en lo que verdaderamente es un pensamiento del ser. El ser en su totalidad tiene la constante propiedad de ser siempre más que lo que se ha comprendido de él. El ser en su totalidad, es decir, todos los entes, tiene la constante propiedad de ser siempre más que lo que se ha comprendido de él. De alguna manera, cada certeza a la que llegamos nos abre nuevos interrogantes, nuevas preguntas. Tiene esta propiedad porque posee la más misteriosa propiedad de ser siempre más que sí mismo.
Lo mismo que decía Guardini. Todo ente es más que sí mismo. Remite más allá, se autotrasciende. Aun cuando no sea irracional, siempre es más que lo que un entendimiento finito, ¿se entiende?, puede apreciar de él. En cuanto a ser creado, no es infinito. Y sin embargo, en cuanto a ser finito, nunca es tan aprehensible que de él nada más pueda ya comprenderse. Ha recibido del infinito creador esta gracia de participar en la inagotabilidad de su origen. Ha recibido del infinito creador esta gracia de participar en la inagotabilidad de su origen. Tiene en sí una riqueza que no puede ser consumida como una cantidad finita de dinero. No es posible acabar con ningún ente, ya sea el más pequeño mosquito, la más imperceptible piedra, porque este ente tiene una abertura secreta por la cual le afluyen desde lo eterno acopios siempre nuevos en sentido y significación. Uno mata a un mosquito porque le tiene miedo o porque le molesta y no se pone a pensar mucho qué es criatura, ¿no? Los mosquitos son uno de los seres más molestos para la vida humana, pero acá lo pone como ejemplo, ¿no? Ni el más pequeño mosquito, ni la más imperceptible piedra, porque este ente tiene una abertura secreta por la cual le afluyen desde lo eterno acopios siempre nuevos en sentido y significación. Esta hondura de cada criatura es especialmente importante cuando se habla de la persona humana. Especialmente importante cuando se habla de la persona humana. Acá hay que rechazar mucho esas psicologías conductistas que pretenden resumir al hombre como una red de conductas, de hábitos, de mecanismos muy superficiales, muy superficiales. Comar y Velasco hablaban de psicología negativa, de la misma manera como se habla de teología negativa. De Dios se sabe mejor lo que no es que lo que es. Es más fácil decir de Dios lo que no es que lo que es. También hay que pensar en términos humanos de una psicología negativa. Del hombre, del alma humana, es más fácil saber lo que no es que lo que es. Es decir, el alma humana es un abismo insondable. Es un misterio. Y siempre se puede profundizar más. Acá voy a contar una anécdota. Había un señor bastante conocido, importante, incluso estudioso de filosofía, que decía que el matrimonio monogámico había sido pensado para la época en que las personas se morían a los 40 y pico, 50 años. Entonces, claro, uno puede convivir con la misma persona 20 años, pero no mucho más. Es decir, que la prolongación de la vida humana por la ciencia moderna lleva necesariamente al recambio, digamos así, ¿no? En lo particular, había practicado el recambio, este señor del cual hablamos. Y frente a esto, la reflexión de Comar era que el matrimonio monogámico podía durar 1000 años. 1000 años. Un milenio. Es decir, que uno podía estar 1000 años con la misma persona y seguir descubriendo nuevas riquezas. Y que solamente por nuestro adormecimiento y por nuestro acostumbramiento y por nuestra hechatura propia como sujetos cognoscentes y amantes, es que no vemos esa riqueza del otro. Y que pensamos que ya lo sabemos, que ya lo conocemos, que ya está, que ya llegamos. Y consigo mismo, con uno mismo pasa exactamente lo mismo, es decir, con nuestra propia persona. Es decir,
pensamos que ya nos conocemos. No nos podemos sorprender a nosotros mismos, no nos permitimos asombrarnos a nosotros mismos. Y acá vale lo que dice Newman en Apología Pro Vita Sua, dice, ego mi secretum, ego mi secretum. Yo soy un misterio para mí. Yo soy un misterio para mí. Fíjense, acá ya yendo al plano propiamente revelado, la revelación no es solamente la revelación de Dios, es decir, de Dios en los dos sentidos, de que Dios es el que revela y Dios es el que se revela, sino que Dios nos revela a nosotros mismos, digamos, a nosotros mismos. Es decir, nos descubre el misterio de nuestro ser. Por supuesto que ya acá hablábamos de la revelación sobrenatural, del designio de salvación. Pero vale en el orden natural también que nosotros somos misterio para nosotros mismos. Nosotros nunca terminamos de conocernos a nosotros mismos. El conócete a ti mismo es un camino de ida. Y siempre podemos sorprendernos a nosotros mismos con nuevas virtualidades, con nuevas posibilidades. Creo que es un buen pensamiento para los que estamos en la década de los 70, por ejemplo. Que pensamos que ya estamos, que ya llegamos y que no nos podemos sorprender a nosotros mismos con algo nuevo, con algo distinto, con algo que pueda surgir Bueno, muchas gracias, Padre Gonzalo. Ahí me manda, el Padre Gonzalo me dice que se tiene que retirar. Es decir, la capacidad de sorprendernos a nosotros mismos, de asombrarnos, porque somos misterio para nosotros mismos también. Pero eso requiere vida interior y requiere una cierta profundidad. Si requiere que seamos profundos, justamente. Y la profundidad tiene sentido porque somos nosotros mismos participación del Creador. Entonces, con esta predisposición a la hondura, a la profundidad, que es como la coherente actitud frente a un mundo que es participación, termino la clase haciendo una reflexión sobre San Juan de la Cruz, ese verso del Cántico Espiritual, ¿no? San Juan de la Cruz escribió el Cántico Espiritual, que es el diálogo de la esposa con el esposo, lo que le dice la esposa, el alma, al esposo, es decir, Cristo. Le dice, entre muchas otras cosas lindísimas, entremos más adentro en la espesura, ¿no? Entremos más adentro en la espesura. Por supuesto que en San Juan de la Cruz, la espesura, la hondura, la riqueza inagotable, es la del propio Dios, la del esposo. Pero nosotros nos atrevemos a trasladarlo a sus criaturas, es decir, también en las criaturas está esta espesura en la que debemos entrar más adentro. También nosotros mismos somos esa espesura en la que debemos entrar más adentro. También el otro, la otra, mi mujer, mi hijo, es una espesura en la que debo entrar más adentro. Y en la que seguramente me quedo demasiado afuera. Y debo como obligarme, exigirme esa profundidad. Dice allí, vieron que San Juan de la Cruz escribió el Cántico Espiritual y él mismo escribió unas aclaraciones, como las llama, que es un comentario a las distintas estrofas del canto, del cántico. Y a esta estrofa, entremos más adentro en la espesura,
le pone San Juan de la Cruz esta aclaración o este comentario. Dice, en la espesura de mis maravillosas obras y profundos juicios, cuya multitud es tanta y de tantas diferencias que se puede llamar espesura, ¿ven? Mis maravillosas obras y profundos juicios, pero incluye las obras, es decir, las criaturas, cuya multitud es tanta y de tantas diferencias que se puede llamar espesura, porque en ellos hay sabiduría abundante y tan llena de misterios, que no solo la podemos llamar espesura, más aún cuajada, según lo dice David, diciendo, mons mei, mons pinguis, mons coagulatus. Monte mío, monte pingue, monte coagulatus. Coagulado, es decir, cuajado, ¿no? Que quiere decir, el monte de Dios es monte grueso y monte cuajado. Y esta espesura de sabiduría y ciencia de Dios es tan profunda e inmensa que, aunque más el alma sepa de ella, siempre puede entrar más adentro. ¿Ven? Siempre puede entrar más adentro, por cuanto es inmensa y sus riquezas incomprensibles, según exclama San Pablo, diciendo, oh alteza de riquezas, de sabiduría y ciencia de Dios, cuán incomprensibles son tus juicios e incomprensibles sus vías. Pero el alma, dice San Juan, pero el alma en esta espesura desea entrar porque muere en deseo de entrar en el conocimiento de ellas muy adentro. Ahí tenemos la exigencia inherente de profundidad que esta visión del mundo nos propone y nos indica, ¿no? El mundo ateo, el mundo autosuficiente, es un mundo chato. Es un mundo que se agota fácilmente y que entonces se puede pretender dominar y utilizar para el propio beneficio, en el sentido de concupiscencia, pero no nos permite la expansión. Comar siempre hablaba de la expansión en la línea del objeto, ¿no? La expansión positivista es pasar de una cosa a la otra, pasar de una cosa a la otra, ¿no? La mala infinitud de Hegel. En cambio, la expansión en sentido realista cristiano es siempre la expansión en hondura, siempre es eidopoiesis, es decir, crecimiento en la propia esencia. Y esto tiene que ver con la hondura, con la profundidad. Es decir, que hay un camino inagotable que apunta justamente a este ser imparticipado a través de las criaturas. Bueno, no sé, por acá voy terminando. Estaría abierto a alguna pregunta si quieren hacerme. Quizá en la clase de hoy lo que tuvimos un poco demasiados textos y insuficiente meditación, pero los textos son muy ricos, les aconsejo releerlos y ustedes también meditarlos, ¿no? Por ahí estaríamos terminando la exposición. ¿Le puedo preguntar? Una consulta. Sí, ahí Rosana me quiere preguntar algo. No, pero está bien, puedo preguntar después. No, usted avance. No, adelante, primero las damas. Ahí, se quedó muda. Ahí está. Yo estuve leyendo la publicación que se había hecho de lecciones de metafísica que el doctor Velasco Suárez y el doctor Comar pensaron para psicólogos y psiquiatras. Yo soy psicóloga. Y hay algo que yo estoy sintiendo y muchas otras personas también sienten, es ese vacío cada vez más profundo de este mundo, ese hueco que no se llena y esa, podríamos llamar, frustración que genera este mundo sin hondura, sin profundidad, que no mira y que pasa como una vorágine de una cosa a la otra buscando exaltación a través del alcohol, la droga, las compulsiones, ¿no? Y eso va dejando una pátina
que puede ser entendible esto que sentía este Romano Guardini, esa tristeza profunda después de la Segunda Guerra Mundial, devastado el mundo después de una guerra, ¿no? Y ahora vivimos otro tipo de guerra, pero es esta guerra de lo sensible, de lo que se consume, de lo que no se goza, de lo que se descarta, se tira, ese manoseo brutal, que no es nuevo, ¿no? O sea, desde los años 60 vamos teniendo esto, ¿no? Están las guerrillas, está en todo lo que hemos vivido en el mundo, en Latinoamérica, si nos remitimos a nuestro continente, pero que cada vez se hace más frustrante y más doloroso, porque eso cala, porque son décadas donde eso va calando, calando, y esa necesidad que se puede sentir de reseteemos esto, ¿no? Volvamos a la profundidad. Totalmente. Ahora, el gran tema pasa por si se da o no la toma de conciencia, ¿no? Porque uno puede estar metido en ese mundo sin poder ver ninguna opción. Entonces queda como prisionero, justamente, decía Guardini, prisionero de todo eso. Evidentemente, aquel que puede tomar algún grado de conciencia de ese vacío, está creando un hueco en su alma para la novedad de lo, digamos, de lo divino, de Dios en la vida, ¿no? Yo creo que si uno puede sobreponerse a ese primer golpe que da la frustración del vacío y puede generar también como forma de obras de misericordia, ¿no? A través de ofreciéndole a Dios, es una obra de reparación, de misericordia, y frente a su prójimo, intentar que ese otro que no ve profundidad pueda un poco arañar eso que es, porque lo es, ¿no? Exactamente. Bueno, de ahí la importancia de que nosotros vivamos la riqueza de esta verdad que recibimos en vasos incapaces que somos nosotros, de poder vivir esta riqueza nosotros y poder compartirla, ¿no? Porque es algo muy valioso que el mundo necesita profundamente. Es así como dice Rosana. Y tal cual lo que usted decía, a mí cuando me enseñaron psicología conductista o cognitivista, aún las de tercera ola, a mí nunca me pegaron porque sentía eso, ¿no? La chatura. Es una antropología muy chata la que está presupuesta en todo esto. Sí. Así es. Gracias. No, gracias a usted. Gracias, Gerardo. por el curso. Gracias. Le agradezco a la señora la reflexión, que me pareció muy buena, y la descripción. Una consulta. En esta participación de la criatura en algo de la divinidad, ¿puede haber desde ahí algún fundamento sobre los famosos derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son derechos naturales. Si no, no son. El derecho natural significa algo anterior a la justicia, es decir, el derecho como anterior a la justicia y fundamento de la justicia, ¿no? El derecho es un don, es dado en la creaturidad, a la criatura humana en particular, se le da, junto con su esencia, un derecho natural a ciertos bienes que necesita para realizarse. Y esto fundamenta la justicia por parte de los hombres, es decir, la justicia es posterior al derecho, el derecho es anterior a la justicia. Por creación. El que lo explica muy bien esto es Piper, tiene un ensayito que habla de la prioridad, bueno, en el Tratado de la Justicia también, la prioridad del derecho respecto de la justicia. Derechos humanos son derechos naturales. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias. Bueno, y ahora cortaríamos la grabación, María. Muchas gracias a todos.